Bueno amigos, tenemos un tema muy importante. A ver, Salamina tuvo una importancia en lo educacional. Los planteles que hubo, Fernando, muy buenas, ¿cómo están? Muy buenos días a la mesa y a los que nos están viendo y escuchando. Muy buenos días para todas las personas que ven nuestro programa. Acuerde, amigo, que nos encontramos en la Casa de la Cultura Rodrigo Jiménez Mejía del municipio de Salamina, Caldas. Muchas gracias a Esteban y Marín y a su grupo de trabajo por concedernos este espacio. Sí, amigos televidentes, muy buenos días señores. Esperemos que el programa les guste. Bueno amigos, vamos a tocar este tema, los centros docentes del municipio de Salamina. Salamina tuvo 7 planteles: el Instituto Nacional Salamina 1854, el Colegio Pío XII 1940, el Colegio La Presentación 1893, el Colegio Oficial Sara Ospina Grisales 1960, Normal María Escolástica 1937, Colegio Nocturno Jorge Vélez Calle 2002 y las instituciones educativas del corregimiento de San Félix. Las escuelas que funcionaron en Salamina, que fueron muchas, ahora no hay prácticamente nada. La John F. Kennedy, Barrio Los Alpes, en 1980 al 2006. La Agripina Montes del Valle, la Mercedes Abrego, 1937. La Concentración José Joaquín Barco Ángel, 1932. Emilio Marín Ospina, 1956. Luis Eduardo Sierra, Moncada, la escuela fundadora, el hogar infantil Rosita Sierra, el centro de carreras intermedias Unisur, el Politécnico Francisco Javier Mejía, la Escuela Superior de Administración ESAP, la Escuela La Consolata en San Félix, Santo Domingo Sabio en San Félix, la Marco Fidel Suárez de 1930 y 43 escuelas rurales. Hoy en día, ¿qué planteles educativos hay en este momento en Salamina? Pues, Javier, por ejemplo, hoy en día de las escuelas prácticamente están como conglomeradas, o las cogieron y se las metieron a los colegios. Por ejemplo, en la Normal María Escolástica, en el Colegio de la Presentación, en el Colegio Pío XII y en el Sara Ospina, tiene desde kinder o pre-kinder hasta 11. Hoy en día las escuelas no existen. Lo mismo pasa en los colegios en las veredas, que uno lo cogieron y lo succionaron y se los metieron al colegio Eladia Mejía, que tiene la sede principal, creo que es por los lados de la Loma. O sea, ya todas las escuelas funcionan, pero adheridas a los nombres de estos colegios. Así que prácticamente sí es verdad lo que usted dice, y se perdió como tanta escuela que había, es decir, de las entidades del Estado, es que por sustracción de materia se ha cogido y se han cerrado tantas escuelas y tantos colegios acá en Salamina. Y para ello quiero hacerle una invitación, y es a los estudiantes del Kinder Santa Teresita, que funcionó entre 1960 y el año de 1990, para celebrar el centenario del nacimiento de la señorita Francisca Jaramillo. Se reunirán los días 6, 7 y 8 de junio en el marco de la
la celebración del bicentenario de Salamina. Habrá un encuentro, publicaciones y muchos relatos. Agradecen el envío de memoria, recuerdos fotográficos y escritos que nos ayuden a recordar parte de esa historia que hizo de la gente que sean lo que son hoy. Interesados, enviar los materiales a los correos gsalazar@jesuitnet, jorgeasalazar@gmail.com, salaminacultura@gmail.com y otoroceballos@yahoo.es. Me parece, Camilo, muy interesante ahora que usted está tocando el tema de las escuelas, a todas esas personas que tuvieron la oportunidad de estudiar en el Kinder de Santa Teresita, que hagan una memoria y una remembranza fotográfica sobre este famoso Kinder, porque en Salamina fue muy famoso el Kinder de Santa Teresita. Y no solamente, Fernando, ¿qué otro kinder recuerda usted? Sí, vamos a hablar del otro kinder, que está micrófono documentando en un momento, pues yo sí quiero hacer algo de hincapié con el kinder de Santa Teresita. Por una razón, el kinder de Santa Teresita se le adelantó a ese método de educación infantil, yo diría que el caso del país, porque aquí las primeras normas que se dan sobre ese tipo de escuelitas, de jardines, hay que tener en cuenta que el término jardín es uno y el kinder es otro. El kinder tiene una iniciación en Alemania, y los jardines son a partir de los primeros pedagogos con una historia seguramente larga, porque en Colombia el primer kinder que funciona es en 1851, el kinder Yerbabuena, en Chía, en la fiesta Yerbabuena, era de José Manuel Marroquín, ese kinder. Pero sin embargo, las primeras leyes, las primeras directrices que se dan en torno a eso son ya a partir de los años 90. Sin embargo, aquí en Salamina, Francisca Jaramillo Valencia, con su hermana Ana, montan ese primer kinder y comienzan a educar la infancia salamineña con tan buen éxito que la Junta de Acción Comunal del Hipódromo y Salida de Pácora, que se llamaba en ese entonces, que presidía doña Carola Mejía de Duque, resuelven hacer una edificación para que funcione el kinder. Y hacen una edificación muy moderna para la época. Una edificación que uno recuerda porque la visitamos varias veces, que tenía su piscina, tenía una piscinita, y ese era el premio que le daban a los niños por el buen comportamiento. Y si los niños se manejaban bien en la semana, los dejaban utilizar la piscina el fin de semana. Y en la terraza estaba una terraza cubierta muy bonita, donde las niñas jugaban a las muñecas. Tenían un rincón dedicado a los símbolos patrios, la bandera nacional, el escudo, todos los símbolos patrios estaban allí, y había una imagen de Santa Teresita, que es la madre de los niños, la simbología, la madre de los niños, y ese kinder dio ejemplo para muchas poblaciones. Muy loable el trabajo que están haciendo ahora Marta Patricia Mesa, que está al frente de eso, con Orlando Torres y con Jorge Sarazo, jesuita además, para recuperar tanto la memoria del kinder como el homenaje que se le debe rendir a Francisca y a Ana, pues que tuvo siempre a un ladito de Francisca. De manera que valga esta remembranza para reiterar la invitación a que tanto niño que estudia allá y que hoy
tienen altísimas posiciones porque realmente la educación que les daban era de alta calidad, de mucha categoría, y ahí salieron personalidades que hoy ocupan posiciones muy grandes a nivel nacional. El otro kinder era el de Isabelita. de Isabelita. Ese era un kinder, por decir de algún modo, más popular, con muy buena aceptación y con muy buena educación. A ese kinder la verdad de muchas cosas, muchísimas cosas. Porque sí hay que establecer la diferencia. El kinder de Francisca, a pesar, como hemos dicho, pues que recibía toda clase de personas, podríamos decir que tenía cierto estatus. Entonces, pues yo no quiero Así, claro, era pueblo. Entonces valga también una invitación para que algunas de las personas que estuvieron en ese kinder de pronto repliquen la idea que tienen ahora con el kinder donde se necesita y es el resto bicentenario de volver esas memorias de la historia y el bicentenario merece que se cuente como realmente sucedió. Claro que sí, Fernández, muy interesante de verdad lo que usted dice, que se le apeguen también a la historia de ese kinder y las personas que fueron allá. Hombre, hagan una rememoria y una remembranza de sus épocas, porque eso hace parte de la idiosincrasia en estos 200 años de historia de nuestro pueblo bicentenario. es una invitación a todos, a todas las personas que nos unimos a este gran evento del Bicentenario. Todos podemos aportar, todos somos una enciclopedia. Entonces, si todos aportamos un grano, vamos a hacer una cosa grande en este Bicentenario. Yo creo que los conversatorios deben ser permanentes con todas las personas que estuvieron en Salamina, se fueron y regresan y quieren hacer ese recordatorio de lo que fue Salamina. Y a través de esto es una invitación que hace Cambalache y Cosas de mi Pueblo, a Sonigua y los otros poetas y este equipo de trabajo de Cambalache, a que nos hagamos partícipes de un circuito de observación en el cual se va a convocar todas estas cosas, a refrescar la memoria, a ubicarnos otra vez con el tiempo. Claro. Retomando de pronto un poco el tema educativo, Salamina fue un epicentro educativo, no solamente del norte de Caldas, sino del viejo Caldas. Hay que tener en cuenta que aquí hubo, por ejemplo, en el Colegio Pío XII, un internado que llegó a tener 40 estudiantes del municipio. Y aparte de eso, pues, habría que dedicarle muchos capítulos al tema de la educación, arrancando desde las primeras instituciones, los colegios de Anislario, que tenemos muy poquita referencia. 1900. Anterior a 1900. Y de allá para acá, esa época que acaba de rememorar Camilo, con ese montón, con esa cantidad de instituciones que desafortunadamente han ido desapareciendo. Algunas por normas nacionales, otras por, efectivamente, porque ya no existen la cantidad de niños suficientes para mantener escuelas. Yo recuerdo, por ejemplo, la escuela de San Pablo, que llegó a tener 72 niños, porque Cerro tenía 2. Y, por ejemplo, la de Guayabal, una escuela bellísima, hermosa, con un paisaje monumental, bien dotada, y llegó a tener más de 80 niños. Y se fue por niños. Ya no había niños en la vereda. Y en la parte urbana hay que retrotraer todas esas instituciones tan supremamente importantes. Yo no sé si Camilo, no escuché bien, si tuvo en cuenta ahí el colegio de secretariado que había aquí. Comercio, salas finales. Sí, bueno.
empezar los primeros años. Y también de eso a Camilo le faltó nombrar el Instituto Francisco Javier Mejía, donde se hacían como cursos con el SENA en un convenio educativo que ellos tuvieron. Y los primeros mecanógrafos que salieron acá en Salamina, por ahí como en el año de 1979, 80, salieron de ahí del Instituto Nacional Francisco Javier, porque ahí daban clases de mecanografía y contabilidad. Y carpintería. Carpintería, Sí, sin carpintería. duda. Todo eso ahí daba mucho, porque yo hice hasta cursos de panadería ahí con el SENA. Y por ejemplo, yo me acuerdo mucho que yo estudié, que era ahí en diagonal donde es el Instituto Francisco Javier Mejía, en la Emilio Robledo. Ahí estudié yo los 5 años de primaria. Y era una escuela que era más pequeña en ese tiempo que la Concentración José Joaquín Barco y la que era en el barrio Centenario. ¿Cómo era que llamaba? Marco Fidel Suárez. Y eran esas dos escuelas, y el otro poquito de estudiantes que vivíamos de acá de la Casa de la Cultura hacia arriba, estudiábamos, era allí en Emilio Robledo. Y yo me acuerdo que eran como 200, en esa época éramos 250 muchachos que estudiamos de primero a quinto primaria, porque en ese tiempo no había ni kinder ni nada, sino que usted cumplía sus 6 años o 7 años y el papá automáticamente iba y lo matriculaba. Hay que traer a la memoria la escuela Córdoba, ¿no? Que era el sitio de descanso del padre. Se denomina el Castel Gandolfo, el Gandalamunense. Era una parte particular. Pues apenas en la urbanización, las casas llegaban hasta la carrera octava, ¿no? Hay anécdotas muy buenas del Castel Gandolfo. Yo les cuento algunos. Ustedes tal vez han tenido ocasión de leer Casa de Día Eterno, que sucedió precisamente en esa escuela. Ya es que hablamos de las anécdotas que nos van a dar hoy el tema aquí. Sí, entonces, a ver, Fernando, yo creo que nosotros en Pantallana, con el servicio que prestan ustedes de turismo. También por eso Fernando hace como memoria, y lo mejor que uno había en la escuela era el Día del Niño, que era el paseo y era allí a una manga más abajito de la Palma, y uno era feliz, entonces para la manga como ese fiambre que le daban a uno en la casa. Esos son los famosos paseos del niño, y eso es muy recordar, y eso es devolver uno como toda la memoria, la remembranza. Es una educación que uno dice no debió desaparecer. Hoy las cosas son muy distintas. Hoy un profesor tiene que, como digo popularmente, mirar un pasito con los niños, porque si no, pues tiene problemas, inclusive los mismos padres de los niños. En esa época yo recuerdo que a uno le rebajaban la conducta y era una tragedia. Y si le bajaban mucho la conducta lo despedían del colegio, no problemas. Entonces no tenía que portarse bien. Yo recuerdo cuando estudiaba, pues el grupo se manejaba muy bien, entonces le iban dando unos punticos que se los apuntaban en la parte alta del tablero, y cuando uno llegaba a 60 puntos le daban medio día pues, de vacaciones o de paseo. Cuando llegaba a 120 era paseo de 10. Entonces la educación ha cambiado mucho. Inclusive los mismos educadores son muy profesionales. Yo aquí no quiero hacer crítica ninguna, ni más faltada, pero sí hay que hacer claridad sobre una cosa. El 100% de los educadores de Salamina hasta la década de los 70 eran salamineños. ¿Y por qué hago hincapié en eso? Precisamente
porque como eran salamineños, les enseñaban los valores salamineños, la historia salamineña, y los muchachos se levantaban de esa manera queriendo el municipio. Hoy a un muchacho le interesa muy poquito que hablen de Salamina, no saben ni qué es patria cuna. Nosotros ya tenemos algunos años encima, muchos años encima, pues recordamos que nosotros nos inculcaban desde que estábamos en primero elemental ese amor por el pueblo, nos enseñaban la bandera, los símbolos, la gente importante que hubo aquí, entonces uno tenía como ese sentido de pertenencia tan arraigado. Hoy ya no. Entonces esa sí es una crítica que yo he hecho siempre, que una de las cosas que ojalá, eso ya es imposible, que se pudieran rescatar dentro del magisterio, era que por lo menos las personas que vinieron a enseñar aquí conocieran la historia local, conocieran a la niña, que conocieran en toda su trayectoria, en toda su historia, para que ese sentimiento lo pudieran transmitir a los niños y los jóvenes. Hay una cosa, a ver, nosotros a través de este programa llevamos muchos años sobre la cátedra Salamina, y aquí no se puede. Primero que todo, ya los docentes no son de Salamina, no les interesa Salamina. Lo único que les interesa es que llegue el día jueves, piden una incapacidad, se van y regresan el martes. A ellos no les interesa, porque primero que todo, ellos no tienen ni idea nada de Salamina, porque no les interesa. Entonces es muy doloroso esa parte, ¿o qué opinan? No, claro que sí. Y es verdad lo que ustedes comentan, y se va perdiendo, como decimos nosotros, el amor por lo nuestro. Y yo creo que esa sería una de las cosas más interesantes, es volver a recuperar, como dice Camilo, Fernando, y como dice Carlos, a recuperar esa memoria, a mirar bien y recuperar la historia de lo nuestro. Saber por qué Salamina en estos 200 años de su bicentenario es un pueblo con mucha tradición, con mucha cultura, tanto a nivel departamental, a nivel nacional, como a nivel internacional, porque todos esos personajes fueron los que le dieron a Salamina el título de la ciudad luz de Colombia. Pues lo que han dicho los compañeros, sí, sería muy importante volver a traer a colación esas raíces, que en nuestros colegios hoy en día desafortunadamente se perdió el respeto hasta por los maestros, como decía Camilo, o decía don Fernando. Hoy un maestro no puede regañar a un muchacho porque ya le están gritando. En la época de mi estudio uno no podía decir nada a un profesor porque se veía ese respeto hacia el maestro. Hoy en día desafortunadamente se acabó. Qué bueno sería que volviéramos a tener esa cultura de respetar, de educar bien a nuestras juventudes para que ellas ya no fueran personas de bien, no hoy en día que desafortunadamente llegan muchachos que caen en vicios, en malas compañías y cosas que no aportan nada a la sociedad. Hay una cosa, a ver, nosotros los salamineños, los que verdaderamente queremos a nuestro pueblo, cuando vamos a otra parte mostramos esa cédula de ciudadanía, Salamina Caldas. Nosotros primero sacamos nuestro pueblo y luego nos identificamos. ¿Es así, don Fernando? Claro, y eso ha tenido reconocimiento en algunos años. Conocer la historia de esta región y la importancia que tuvo Salamina, que sigue teniendo, porque pues, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Reconocer eso. Dicen, no, eso es Salamina, una población importante, dicen siempre. Claro. Ya como bajando el telón, deberíamos pensar en hacer un programa dedicado a los educadores que tuvimos aquí en Salamina, tipo Urbano Ruiz, por ejemplo, que forma parte de los premios de Luciano Pilar, de Materia Suárez. Pero de allí en adelante tantísimos educadores No, es que de tantísima calidad, y valdría la pena, repito, hacer un recuento de esos personajes y de la trascendencia que tuvieron en la educación de los salamineños.
Bueno, vamos a hacernos a la tarea de hacer una buena investigación y transmitírselo a ustedes antes de que Salamina cumpla sus 200 años. Carlos, vamos despidiendo nuestro programa. Sí, como les decía, amigos, cualquier cosa que ustedes quieran comentarnos sobre el personaje del bicentenario, se nos puede hacer comunicar al celular 320-798-6525 o a la página Bicentenario Salamina por el mundo Bicentenario. Ahí nos pueden comunicar todo lo que ustedes quieran que nosotros transmitamos a través de nuestros programas para los personajes Bicentenario o algo que quieran ustedes traer a colación para que Salamina siga siendo ese pueblo grande a través de la historia. Sí, amigos, nosotros siempre hemos dicho que las personas que ellos creen que van a ser o fueron grandes para Salamina, hoy quiero hacer una petición o una petición, no, alguien como es Samuel Osorio Maldonado, porque la familia de Osorio Maldonado son seguidores de nuestro programa. Entonces él me escribe y me dice: a petición del señor Jorge Hernán Orozco Echeverri, quien en su programa Cambalache está promoviendo la idea de quién es el colonizador de Salamina, y escuché al señor Camilo Bernal Victoria que el verdadero colonizador es el presbítero José Joaquín Barco Ángel. No digamos colonizador, digamos personaje de Salamina. Tengo otros conceptos para decir que hay otros personajes con mayor mérito por el tiempo y por la antología. El verdadero colonizador, el Vicente Fermín López Mitraco, indiscutible, fue el que llegó de cero limpiando selvas vírgenes y ordenando el concepto de ciudad desde la primera estaca. Fue el jefe de la expedición, estuvo al tanto del ordenamiento del pueblo como el trazado, donde se ubicaron las dependencias según el oficio, sin dejar de darle mérito a sus compañeros a travesía, que no fueron pocos. No olvidemos que don Fermín salió de Salamina desplazado por la concesión o propietarios de la región donde llevaba, lo sacaban después de haber iniciado fundaciones, como es el caso de Manizales, también, tanto que llegó hasta Santa Rosa de Cabal. Después de haber analizado varios textos, hoy quiero hablar de tres personajes en su orden así. Juan Bautista López Ortiz nació en Salamina el 23 de julio de 1889, bisnieto colonizador de Fermín López, conocedor, director de todo un historial para no dejar en el olvido. Estudió filosofía y letras en el Colegio Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, sin poderse graduar por cuestiones económicas. Fue profesor en Salamina, trajo la primera imprenta con sus socios don Gregorio Patiño y el doctor Jaime Mejía, alcalde de Manizales entre 1909 a 1910, secretario de Hacienda de Caldas, magistrado del Tribunal de Cuentas, autorizó la construcción del ferrocarril de Caldas. En Manizales fundó la Historia Librería Moderna, considerada una universidad, una gran universidad que tuvo Caldas. Importaba las mejores obras que aparecían en España y Francia. Entre sus obras tenemos biografía de don Mariano Espina Delgado, Batalla de Carabobo, Independencia del Perú, lo que les dije anoche a mis hijos, ensayo sobre historia universal y lo que ha hecho el personaje de Salamina en la magna obra. Salamina, historia y sus costumbres en 2 tomos. Sin esta obra, Salamina no tendrá historia y, a mi juicio,
el más completo historial de la colonización antioqueña, con veracidad, con argumentos, ya que pertenecía a la misma estirpe de tan intrépidos aventureros y colonizadores como lo fue su bisabuelo don Fermín. A título personal, el personaje salamineño del Bicentenario, propongo a la nítida pluma del señor Juan Bautista López Ortiz, sin su historia salamina carecería de historia. Los demás somos compiladores o fiel copia de él. El otro personaje que dice Samuel es Marco Aurelio Arango Ramírez. Nació en Abejorral el 2 de mayo de 1837. Se radicó en Salamina en el año de 1864. Murió en la misma ciudad en 1908. Es el bisabuelo del presbítero Guillermo Duque Botero. A los 20 años ocupó la secretaría de la Asamblea de Antioquia. A los 31 años ya era senador con el electorado del Departamento del Sur, cuya capital era Salamina. Viajaba a lomo de mula desde Salamina hasta Bogotá a las sesiones del Congreso. Después regresa a Salamina con el cargo de prefecto, siendo a la vez edil o concejal casi vitalicio. En la legislatura de 1871, en la Universidad de Antioquia, propuso la transformación del colegio provincial en una institución de educación superior con escuelas de literatura, filosofía, ingeniería, ciencias físicas y naturales, medicina, jurisprudencia y ciencias políticas, arte y oficio y un colegio de bachillerato anexo. Como secretario de Fomento cristalizó la idea de Pedro Justo Berrío de unir a Medellín con el río Magdalena mediante una vía férrea. Firmó el contrato con el ingeniero Cisneros para el ferrocarril de Antioquia. Medellín no sería la ciudad que conocemos hoy en día sin el ferrocarril de Antioquia. Impulsó el carreteable de Medellín a Caldas y el telégrafo de Medellín a Manizales. Montó fincas en el Perro y en el Águila con Cosme González. Colonizó las tierras de San Félix. Importó de Europa la pila o fuente que engalanan hoy en día en el parque de la ciudad. Saneó la ciudad llena de lenguas, cerdos y vacas. Como fundador redactó los estatutos del Banco de Salamina y aportó capital como socio. Se alió con Jorge Isada para proponer la creación de otra república sangrentada de Colombia que comprendía los departamentos de Antioquia, Cauca, Bolívar y Panamá, y la propuesta no llegó a ningún fin. El presbítero José Joaquín Barco López nació en Río Negro el 20 de septiembre de 1852. Falleció en Salamina en el año de 1912. Por decreto fue nombrado excusador o párroco el 10 de diciembre de 1880. Vivió en Salamina 32 años. En 1865, el padre Francisco Antonio Izaza fue quien inició la construcción del templo después de demoler lo que había hecho el padre Ramón Marín. El padre Izaza estuvo en Salamina hasta 1869. La construcción del templo la continuó el padre Barco bajo la dirección del ingeniero inglés Guillermo Martin, domiciliano en Marmata. Inició la construcción del cementerio con la capilla, trajo el reloj, el órgano y el altar de Martin. Fundó la casa de beneficencia. Colaboró con el presbítero Suárez en la fundación del Hospital San Juan de Dios y dotó el templo de muchas imágenes de indiscutible mérito artístico. En 1893 hizo venir las Hermanitas de la Caridad. O sea, para Samuel y todos, estos son los personajes del Bicentenario y para él los colonizadores.
porque es muy interesante que ustedes nos colaboren con lo que nosotros decimos, lo que ustedes nos manden, como ustedes lo manden, así mismo lo vamos a leer. Nosotros aportamos la idea, pero si para otra persona ese es el personaje, nosotros le vamos a dar credibilidad a lo que usted nos está escribiendo. Un saludo muy especial para la familia Osorio Maldonado y muchas gracias por los aportes que hacen al programa Cambalache, Cosas de mi Pueblo. Acuerde, amigo, que también nos pueden ver en Salamineños por el Mundo Bicentenario, que es la página que nosotros. Un cordial saludo para todos ustedes y muchas gracias por todos los aportes que nos hacen. Muy interesante el programa y los aportes son valiosísimos. Claro, nosotros somos muy ciertos que se observa muy bien de dónde está toda la cultura salamineña, y nada que se le agradece enormemente, es un gran investigador. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, a Samuel un abrazo grande y a todos ustedes los tenemos en nuestro corazón. Salamineños por el Mundo Bicentenario.